Hola, hola, un saludo cordial y muy especial para todos a esta hora de la noche. Dios les bendiga de una manera especial. Espero que todos se encuentren bien. Quiero invitarles desde ya para que ustedes puedan compartir este en vivo, esta transmisión a esta hora. Vamos a trabajar esta noche con un tema muy especial, y es que vamos a hablar de las consecuencias del mal ejemplo. Las consecuencias que trae el mal ejemplo. Un tema familiar. Vamos a hablar de los padres, el rol de los padres con los hijos. Vamos a hablar un poco esa etapa de la niñez, cómo esos padres están en esa capacidad de ser buen ejemplo para sus hijos. Así que desde ya a todos los que se van conectando, tú que estabas deslizando y te chequeaste acá con este en vivo, quédate, porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Si me ayudas a enviar el link a amigos, familiares, porque vamos a pasar un rato muy especial. Déjame ahí tu comentario, los estaremos leyendo. Déjame tu comentario donde nos saludas. De pronto, si hay algo que también quieras aportar, también puedes escribir, y sé que será de gran bendición. Entonces, de entrada, saludarles a todos. Dios les bendiga de una manera especial. Espero que se encuentren muy bien a esta hora de la noche, y vamos a compartir unos minuticos este tema, y es las consecuencias del mal ejemplo. Un tema que nos concierne a todos. Es un tema muy práctico, muy especial, que con la ayuda de Dios podemos aprender esta noche. Así que vamos a tomar como base bíblica Proverbios capítulo 22, versículo 6. Si alguien me puede ayudar ahí escribiéndolo en los comentarios, le agradecería mucho. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Esa es la cita que vamos a tomar como base para este tema de las consecuencias del mal ejemplo. Entonces dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un texto muy conocido, ¿cierto?, para los lectores de la palabra. Vamos a leerlo nuevamente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Sigo reiterando la bienvenida a los que se van conectando. Invitarles a compartir este en vivo, esta transmisión. Vamos a hablar de las consecuencias del mal ejemplo. Y es un tema que vamos a trabajarlo en el área de la familia, ya que es muy importante. Se dice que, hay conceptos, ¿verdad?, errados, y es que muchas personas piensan que donde se da la principal formación de los niños es en el colegio, y muchos padres le exigen a los profesores que enseñen bien, que hagan un buen trabajo, porque tienen un concepto de que en la escuela es donde se debe de enseñar aspectos muy importantes. Y aunque sí, en parte puede ser cierto, pero el concepto está errado en decir que es el primer lugar donde ese niño pues tiene esa capacidad de aprender. Pero no es así. El primer lugar donde los niños se van formando, donde los niños aprenden principios, valores, se establece un fundamento, ¿verdad? Como esas construcciones grandes que conocemos, que tienen esas vigas bien cimentadas, fortalecidas. Donde hay un fundamento, donde se debe tener ese fundamento, es en ese primer lugar, que es el hogar, que es la familia. No es en el colegio. Gracias a Dios por los profesores, ¿verdad? Por los profesores, que ellos hacen su mayor esfuerzo. Pero donde se debe sembrar un fundamento en principios, valores, normas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, es en el hogar. No sé si usted lo comparte. Escriba ahí. Amén, así es. Si no lo comparte, no se preocupe. Puede escribir que no lo comparte. Usted también puede decir, no, es en el colegio. Y las personas tienen ese concepto, y es respetable, ¿cierto? Pero en el hogar
y la familia es ahí donde se juega un lugar crucial, donde ahí se va fortaleciendo la conducta, el comportamiento, ¿cierto? Que los hijos van a adoptar a lo largo de su vida. Por eso el verso que leíamos, instruye al niño, instrucción, guía, enseñanza, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Muchas veces los padres, a veces el niño tiene una conducta errada y hace algo malo, y en vez de regañarlo, por ejemplo, el niño 6 años, 8 años, 5 años, no sé, usted póngale la edad, vino y dejó caer un plato o un vaso, y de pronto, en vez de usted decirle algo, ¿verdad? Lo que de pronto en la familia hace es que se ríen. Y se ríen y, ay, dejó caer el plato, ay, dejó caer el vaso. Y se ríen. Ese niño lo que va a pensar es que hacer eso es bueno. Entonces se va a quedar sin loza, porque le va a partir constantemente o los platos o los vasos. ¿Por qué? Porque él entiende que si usted se ríe es como algo bueno, que se lo está celebrando. Pero se dice que los niños, ¿verdad? A la edad 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, según se dice hasta la adolescencia, son como esa plastilina que usted ha tenido la oportunidad de estar con una plastilina. Usted hace la forma que usted desee porque está blanda, porque usted dice, no, voy a hacer X figura, voy a hacer Z figura, y usted la hace. ¿Por qué? Porque está blandita. Pero llega un punto en donde ya esa plastilina se endurece, ya es más rígida, ya cuesta un poco buscar las formas, hacer algo. Cuesta poder armar una figura. ¿Por qué? Porque ya se ha endurecido. Lo mismo sucede con las primeras etapas en la niñez. Cuando ese niño, ¿verdad?, está moldeable, que tiene en ese cerebro, esa memoria está con espacio suficiente para usted ingresarle, meterle muchos valores, sembrarle esa confianza en Dios, esa búsqueda de Dios, principios cristianos, y está ahí moldeable para que usted haga y cree un fundamento en ese niño. Por eso dice, instruye al niño en su camino, que usted vaya sembrando ese fundamento. ¿Por qué? Porque cuando ya usted sienta una edad, ya ese muchacho, el tiempo va pasando y ya es un adolescente, tiene 15, tiene 16 años, y ya está como ya está rígida, ya está dura, ya ese jovencito ya es un adolescente y ya se siente de que no se puede cambiar, o cuesta un poco más que cuando estaba niño. Entonces es importante aprender eso, y es que son como esa plastilina. Usted le va dando la forma que usted decida. Cuando ya tengan 15, 16 años, ya va a estar más dura esa plastilina, esa vida, ese adolescente, para poder tener ese molde. Entonces es importante analizar eso. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos que muestran las consecuencias de un mal ejemplo en ese rol de los padres hacia los hijos, porque los niños son grandes imitadores. Ellos, por ejemplo, si usted es un padre que, no sé si usted, hay muchos videos virales, ¿verdad?, que se hacen hoy en día y tienen muchas visualizaciones, muchas vistas, en donde, por ejemplo, usted ve a ese padre orando y de repente va al niño o a la niña, a su hija, cuando de repente ¡pum!, y se pone a orar. Se pone a orar con su papá, se pone a orar con su mamá. ¿Por qué? Porque está imitando la conducta del padre. Entonces, eso es muy bueno analizarlo, porque ellos son grandes imitadores. Si usted imita a Jesús,
Por eso el apóstol dice, sé imitadores de mí, como el del Señor. Qué bueno que usted pueda tener como su fundamento, su guía al Señor. Por eso la Biblia dice que el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en diferentes facetas el Señor nos muestra poder ser como Él. ¿Para qué? Para que esos niños que se van levantando y que son grandes imitadores, pues puedan ver un buen ejemplo de su padre. Que su padre ora, si su padre lee la Biblia, si su padre busca de Dios, si su padre ve que hay una buena relación entre papá y mamá, ¿verdad? Ahí hay una buena imitación, porque los niños son grandes imitadores. Pero ahora póngase a pensar lo contrario, que es lo que estamos hablando, un mal ejemplo. Papá que discute con mamá y que ese niño, pongamos 8 o 10 años, ¿verdad? Está viendo cómo papá y mamá discuten. Ven que el que invita al culto es el niño de 8 años que le dice al papá, papá, no vamos a ir al culto. Entonces cambia un poquito el concepto, ¿cierto? Entonces, qué bueno poder analizar esto. Y es que si los padres practican conductas que reflejen a Cristo, pues los hijos serán grandes imitadores y se va a cumplir el proverbio que leíamos, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No sé ustedes qué piensan. Aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Entonces, vamos a analizar un poco ejemplos bíblicos de lo que es las consecuencias de un mal ejemplo. Y este es un tema bastante interesante porque nos ayuda a poder aprender en nuestra vida cristiana y sobre todo en nuestra vida secular, en nuestra casa, trabajo, universidad, tantas cosas que se hacen. La idea es poder hacer lo contrario, ¿verdad? Dar un buen ejemplo. Pero mire, vamos, el primer personaje que les tengo en las consecuencias de un mal ejemplo, le abrimos paso y se abre el telón esta noche para el mal ejemplo de el sacerdote Elí. Vamos a hablar de Elí unos minuticos. Y de pronto alguien está ahí preguntando, pero ¿quién era Elí? Bueno, resumido un poquito, Elí era un líder espiritual en Israel. De pronto hubo un momento, pienso, no sé, yo creo que sí, en algún momento pues fue alguien de ejemplo, fue alguien de estima, fue alguien de respeto. Me imagino que en algún momento sí, pero Elí fracasó en una tarea muy esencial, en una tarea muy especial, y era sus hijos. Ahí fracasó. Yo me imagino que de pronto Elí estaría pendiente de muchos otros hijos, pero sus hijos se estaban perdiendo, sus hijos daban mal ejemplo, sus hijos no los tenían en buen concepto, porque muchas veces sucede así. Pasa como Elí, a veces se está pendiente, ¿verdad?, de los hijos, de los sobrinos ajenos, por decirlo de algún modo. Se está pendiente de qué hacen los otros, pero no se están pendientes, esos padres no están pendientes de sus propios hijos o de sus propios sobrinos, ¿verdad? Entonces están pendientes qué hacen los hijos del vecino, qué hacen los hijos de los demás, pero esos padres, sus hijos no. O de pronto se tiene el concepto de que los hijos pues no hacen nada malo, ¿verdad? Entonces también debemos analizar eso. Y me imagino que eso era lo que pasaba con Elí. Me imagino que Elí daba consejos a otros hijos, Elí decía tantas cosas, pero en su casa, sus hijos, fue un fracaso para él. Y Ofni y Fines, que eran los nombres, da la curiosidad de que ellos también servían como sacerdotes. Entonces,
ahí está la pregunta. No lo tenían en buen concepto. Vamos a analizarlo, acompáñenme a analizarlo, porque esto está interesante. O sea, no lo tenían en buen concepto. Hacían y deshacían con todos. Y servían como sacerdotes. Quiere decir que el ejemplo que les daba Elí no era el mejor. No era el mejor. Y entonces, Ofni y Fines se dejaban llevar de muchas cosas, abusaban de su poder, porque claro que sí, abusaban de su poder, tomaban para sí las mejores porciones de las ofrendas que el pueblo traía, tenían relaciones inmorales, se aprovechaban de su poder. Entonces, ¿dónde queda Elí? ¿O dónde queda la conciencia de Elí? Al poder intentar, o la moral de Elí, al poder intentar decir a otras personas que se portaran bien, que hicieran lo bueno delante de Dios, pero si sus hijos no lo hacían. ¿Por qué? Mire, esto es fundamental. Y es que nosotros hacemos más, ¿verdad? A veces hablamos mucho. Y hablamos mucho y a veces se habla bonito y se habla muy bien. Pero la conducta refleja todo lo contrario a lo que se dice. Y entonces, ahí hay un choque, ¿verdad? Ahí hay un choque. No concuerda, no hay cohesión, no hay coherencia en lo que se dice con lo que se hace. ¿Cierto? En lo cognitivo, en lo que se piensa, con lo conductual, en el comportamiento. No hay coherencia. Entonces, ¿dónde quedaba la moral de Elí? ¿Dónde? ¿En qué momento? Sí. Yo me imagino a la gente que le diría, pero primero arregla un poquito a tus hijos. No. Arregla a tus hijos, porque están haciendo y deshaciendo. Y el detalle es que Elí sabía y era consciente y les hablaba, pero no tomaba decisiones, no tomaba medidas. Los dejaba para que fueran, hicieran y deshacieran. Y eran sacerdotes. Entonces, qué bueno que el buen ejemplo se fortalezca de esas dos situaciones. Que lo que se diga concuerde con lo que se hace. ¿Cierto? Qué bueno sería eso. Entonces, qué bueno que ese padre, ¿verdad? Cuando vea que su hijo está haciendo algo malo, está haciendo algo indebido. Ese niño tiene 8, 10 años, 12 años, no sé. Y usted sabe que ese no es el ejemplo que usted le ha dado. Pregúntele, ¿dónde ha visto eso? ¿Quién se lo enseñó? Porque en la casa no se lo han enseñado. ¿Con quién se está juntando? ¿Cuáles son sus nuevas compañías? Eso fue lo que Elí tenía que hacer. Pero dejó que el tiempo pasara. Y cuando pensó en hacer algo, no, ya esa plastilina estaba dura. Esa plastilina estaba bien dura. Ya no se podía hacer nada. Ya ellos hacían y deshacían. No tenían que ver con nada. Ya había ahí ese mal ejemplo. Entonces qué bueno que esos niños que ahora mismo están maleables, moldeables, usted le pueda hacer ver las cosas que están mal y otras que están bien, ¿verdad? Antes de que la plastilina se ponga dura. Antes que ya usted diga, la gente dice, no, se me salió de las manos. Hay frases así y son tristes, son lamentables. Ya no sé qué hacer con ese joven, 16, 17 años. Pero cuando tuviste la oportunidad, priorizaste otras cosas. Priorizaste el empleo, priorizaste de pronto situaciones externas a poder compartir y tener, porque una cosa es tiempo con la familia y otra cosa es calidad de tiempo en familia. Son dos cosas distintas. Entonces, la calidad de tiempo
fue la que no tuvo un cumplimiento, en donde se recreaban momentos especiales, donde se le prestaba atención al niño. A veces ese niño tiene dudas, tiene preguntas, y te está buscando una calidad de tiempo para que ese padre, esa madre o ese cuidador esté con él, pero no. Lo que se piensa o las frases que se pronuncian es: tú si molestas, o tú si eres cansón, como se dice coloquialmente. Tú ponte a hacer otra cosa, no tienes algo más que preguntar, o a veces no se responde la pregunta. Entonces es importante analizar esto, porque después se paga caro. Ya cuando se quiere arreglar la situación, ya no se puede hacer nada. Entonces hay un mal ejemplo. Él intentó arreglarlo, pero ya era tarde. Ya era muy tarde. Entonces esas dos cosas no concuerdan, ¿verdad? Elí sacerdote, ellos sacerdotes. Pero ¿qué ejemplo les estaba dando entonces? ¿Qué les estaba enseñando? ¿Qué les estaba diciendo? Entonces qué bueno fortalecer, ¿verdad?, esas conductas para que esos hijos puedan ir creciendo y teniendo un fundamento especial. Primero en Dios y su palabra. Y después en su formación, en su vida. Poder generarle ese fundamento, esos principios, esos valores que, como hablábamos al inicio, y si alguien se está conectando ahora, le damos la bienvenida. Como se hablaba al inicio de que la gente piensa de que no, en el colegio, eso lo hacen en el colegio, pero el primer lugar es en casita, es en el hogar, donde se crea ese fundamento. Entonces, muchas veces la falta de indisciplina, ¿verdad?, no ser disciplinado, puede generar hijos rebeldes, hijos irresponsables. Qué bueno que se pueda generar una responsabilidad desde que se es niño con las tareas. Ser responsable, por ejemplo, en los niños con el colegio, ¿verdad? Ser responsables a la hora de tener cuadernos, sus lápices, cosas que de pronto nosotros vemos sencillito, pero ya ellos le van creando una responsabilidad. Entonces, como se está pequeño, ¿verdad?, se va creando esa conciencia, se va creando ese pensamiento de que el niño debe ser responsable. Y si ve a su papá responsable, pues lo va a imitar. Pero a veces el papá o la mamá se ve que es lo contrario, que es irresponsable, como se dice, no cumple ni año. No cumple ni año. Y los hijos están viendo todo eso. Entonces, ¿cómo usted le puede exigir después a su niño que sea responsable cuando usted, padre, no lo es? Eso es un mal ejemplo, ¿verdad? Entonces, él va a pensar que con ese entorno que se rodea, él va a pensar que ser irresponsable está bien. Y no está bien. Ser irresponsable no está bien. Entonces, Elí sufrió mucho eso. Y le trajo consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque fue negligente. Porque se vio muy tranquilo. De pronto yo me imagino que la gente le hablaría, le diría tantas cosas. Pero él estaba tranquilo. No prestó tanta atención. Y qué bueno que se le pueda prestar atención. Que cuando es a temprana edad, porque estamos hablando de las consecuencias de un mal ejemplo, ¿verdad? Y si ese niño está teniendo conductas que de pronto él está viendo un ejemplo en otro lado, en sus amigos, en otro círculo, usted pueda hacer esa corrección. Usted pueda decir, no, esto no se hace así. Esto no es así.
y usted le puede enseñar. Pero si usted se ríe, pero si usted lo pasa por alto, él va a pensar que está bien. Él va a pensar que está bien. Si hay un mal ejemplo en casa, si todo es bulla, todos, no hay uno que hable y otro que escuche, sino que los dos hablan. Ese padre, esa madre, no hablan, gritan. Entonces, gritan. Él va a pensar de que todo va a ser así gritado. ¿Por qué? Porque él está viendo todo. Entonces, qué bueno que podamos analizar esto. Y al final, Elí pagó las consecuencias. Las consecuencias de su mal ejemplo, las consecuencias de que no lo tuvieran en un buen concepto ni a él ni a sus hijos. Qué bueno que a ti, padre de familia que me estás viendo, madre, qué bueno que te tengan en buen concepto, porque también sabes cuidar a tus hijos, porque tus hijos son respetuosos, porque tus hijos son responsables. Qué bueno que la Biblia dice que digan muchas cosas de ti, ¿verdad? Pero que lo digan mintiendo. Y qué bueno que cuando llegue una situación o algo así parecido que involucre a tu niño en el colegio, en el vecindario, donde sea, los mismos vecinos puedan decir, no, el hijo de fulanito, otro lo hace, pero él no. No les ha pasado a ustedes. No, él no lo hace. Él no tiene ese tipo de comportamientos. Porque sus padres le han enseñado, le han inculcado otros valores, otros principios. Pero qué feo que digan, y eso que esos papás son cristianos, ¿y qué le están enseñando a ese niño? ¿No les parece que eso es feo? Que digan algo así. Entonces, Elí pagó las consecuencias de eso. Otro ejemplo bíblico es David y Absalón. El rey David, a pesar de que sí, y es válido y es correcto, fue ese hombre conforme al corazón de Dios, que Dios usó grandemente, que para muchos en situaciones, ¿verdad? Ha sido de ejemplo a seguir. Ese hombre conforme al corazón de Dios, que nunca se rindió, que trató de hacer siempre las cosas a la manera de Dios, que trató de solucionar problemas, que sí, como decimos nosotros, se metió en algunos chicharroncitos, pero el hombre conforme al corazón de Dios cometió errores en su vida personal, ¿verdad? No solamente el que muchos conocemos, que fue el adulterio con Betsabé, que es reconocido por todos, y el asesinato de Urías, sino que hay un detallito importante hablando de esto, de las consecuencias del mal ejemplo. Y es que David no corrigió a su hijo Amnón. No lo corrigió. Y abusó de su media hermana Tamar. Hizo algo muy grave, hizo algo muy feo. Lo que eso trajo como consecuencia, ¿verdad? Una cadena de situaciones familiares complicadas, difíciles. Por eso es bueno que cuando usted vea a su niño haciendo algo, al joven, ¿verdad? Haciendo algo, que usted pueda cortar eso de raíz, porque después no sabemos qué consecuencias tendrá. Consecuencias pueden ser familiares o algo que se tenga. Qué bueno poder cortarlo, no ser negligente, ver la situación y quedarse ahí. No. Y David no corrigió a Amnón, no lo corrigió. Entonces eso hizo que viniera la rebelión de Absalón, otro de sus hijos, y ahí hubo un choque, ahí hubo algo. ¿Y qué pasó? Igual que lo de Elí, hubo falta de disciplina, hubo falta de justicia en casa, ¿verdad? Que eso contribuyó a que ocurriera algo en esa familia, algo muy feo, y es que Absalón se rebelara contra David. O sea, el hijo se rebeló contra su papá. Qué feo, ¿no?
O sea, el hijo le faltó el respeto a su papá. Qué feo que hoy en día se ve mucho eso. Y se bombardean las redes sociales, las noticias de nuestros canales nacionales, donde ocurren esas noticias, donde el hijo le pega a su papá, el hijo le pega a su mamá, el papá le tiene miedo a su hijo, ¿verdad? Entonces, aquí hubo algo muy feo. Y David, cuando pudo hacerlo, cuando pudo cortar eso de raíz, no lo hizo. Entonces, qué bueno que cuando lleguen situaciones así, qué bueno poder hablar, qué bueno poder cortar todo ese tipo de momentos para que después no hayan lágrimas de dolor, de pronto alguna crisis familiar después, por algo que de pronto en aquel momento era algo pequeñito, sencillo, que se podía cortar rápido, pero fue creciendo. Fue creciendo, como ese texto que dice que cazando las zorras pequeñitas, ¿verdad? Ahí usted dice, no, es un problemita entre familia, pequeñito, tranquilito, eso. Pero el problema va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando usted quiera arreglarlo, ya esa plastilina está dura. Esa plastilina está dura. Ya no se puede arreglar. O es muy difícil de arreglarlo. Imagínense ese ambiente. ¿Cómo estaría en esa casa? Absalón se rebela contra David. Y no solamente se rebela, eso prácticamente provoca una guerra civil. Muertes. Un ambiente tenso, un ambiente difícil. Un ambiente complicado. Y David no lo hizo. Entonces, la invitación con David y Absalón es esta: a que cuando hay un momento de cortar las cosas en la familia de raíz, de hablarlas, de decir qué está pasando, usted puede hablar, dialogar con su hijo. De pronto su hijo, hay cosas que en su casa no le gustan. Dinámica familiar, cómo se trabajan en la casa. De pronto él tiene otra propuesta. Se toman decisiones y no se le consulta a él, a ese hijo. Un hijo de 16, 17 años, 15. Y él se siente relegado, siente que su opinión no vale. Y usted dice, eso es algo tonto, eso es algo que no vale. Bueno, esa es una zorrita pequeñita, que como se menosprecia, después se va creciendo, después se va creciendo. Y cuando lo ve, sí, dígalo. Ya esa plastilina está dura. Ya no se puede hacer prácticamente nada. Y yo me imagino que cuando David quiso intentar hacer algo, ya la guerra estaba armada. Ya la guerra estaba difícil. Entonces hemos hablado de dos consecuencias: de un mal ejemplo, de un mal actuar, de tomar una mala decisión. Y qué bueno pedir sabiduría y buscar a Dios para tomar buenas decisiones, para que ese hogar, esa familia, esos hijos crezcan con un buen ejemplo. No crezcan con un mal ejemplo que lleve a un abismo que no encaja con el diseño y el propósito que Dios tiene. ¿No les parece? ¿Sí o no? Entonces, David y Elí tuvieron ese problema. Fueron negligentes, no entendieron qué estaba pasando. Y fueron consecuencias muy duras, muy difíciles. Y mi tercer personaje, aquí con este tercer personaje aplicamos cosas muy bonitas. Y este tercer personaje a mí me gusta mucho porque en situaciones hoy en día la idea es que no pase, pero pasa. Y mi tercer personaje es Isaac y Esaú. Las consecuencias de un mal ejemplo. Quiero invitarles a compartir. Ya vamos a hablar de Isaac y Esaú. Quiero invitarles a compartir
Compartan otra vez este en vivo, esta transmisión. A los que se van agregando, dale la bienvenida y compartan. No sé qué les ha parecido chévere este momento, donde hemos compartido, hemos hablado de este entorno de familia, ¿verdad? Nos sirve para aprender un poco más a llevar situaciones en la casa, en nuestras familias, a que son situaciones que podemos ver y que podemos cortar de raíz para que no tengan consecuencias difíciles, para que no tengan consecuencias, unas consecuencias muy graves al final. Entonces, Isaac mostró un favoritismo hacia su hijo Esaú, ¿verdad? Mientras que Rebeca favorecía a Jacob. Y ahí está el primer punto para aplicar. Y es que si se tienen 2, 3 o 4 hijos, qué bueno que esos padres puedan entender y que los hijos también entiendan y se vean reflejados de que no tienen hijos favoritos, de que esos padres no tienen hijos favoritos, o con unos sí o con otros no. Y por ahí se cuenta una anécdota de un padre de que tenía 6 hijos, 7 hijos, creo que él cuenta la anécdota, en donde si tenía que comprar un par de zapatos, tenía que comprarle un par de zapatos a los 6. Pero a uno solo no le podía comprar, porque entonces el uno le llamaba problemas. Ay, ¿por qué a él sí y a mí no? Tú lo prefieres a él antes que a mí. Si tenía que comprar una camisa, tenía que comprarles a todos, porque entre ellos discutían. Oye, tu papá sí, mi papá me compra a mí, a ti no. Y entre los hermanos también se molestaba. Mi papá o mi mamá me prefiere más a ti, o me prefiere más a mí, y así. Había siempre un choque, una discusión. Y aquí vemos algo muy marcado y asociado a las preferencias, asociado al escoger, no, mejor tú o tú. Y dice que Isaac mostró favoritismo hacia su hijo Esaú, y Rebeca favorecía a Jacob. Y ahí había un choque de entrada. Entonces, obviamente, no va a salir bien. Si hay un favoritismo, si unos prefieren a uno, un padre prefiere a uno, la madre prefiere al otro, obviamente, ahí va a haber una división profunda entre hermanos. Va a haber problemas. Entonces va a haber que uno tire más a la costillita del papá y otro tire más a la costillita de la mamá. Buscar uno a un lado. ¿Por qué? Porque entonces no hay tanta confianza, ¿verdad? Uno tiene más confianza con el papá, otro tiene más confianza con la mamá. Y eso trajo una división. ¿Y a qué llevó eso? 3 consecuencias. 1, mentira. 2, engaño. Y 3, traición. 3 situaciones por el favoritismo. La traición, la mentira, el engaño. Jacob tuvo que engañar a Isaac para recibir la bendición, esa bendición que estaba destinada a Esaú. De entrada había problemas, dificultades. Entonces, ahí hubo una enemistad entre hermanitos. Hermanitos que la idea era que se quieran, la idea era que compartieran momentos juntos, que de pronto se hubiesen compartido los suéteres, las camisas. No sé cómo serían los suéteres en ese tiempo, ¿verdad? El calzado, no sé cómo sería, pero no pasó, al contrario, había una enemistad que eso, si ustedes leen el relato en Génesis, eso demoró esa enemistad por un largo tiempo. Entonces hubo una división en la familia por el favoritismo. ¿Ahí que hubo? Un mal ejemplo. Una familia disfuncional. Una familia donde habían discusiones, habían problemas. ¿Y qué pasó? Que todo eso afectó generaciones futuras. Generaciones futuras. Entonces, qué bueno que los hijos sientan que esos padres no tienen preferencia entre ellos. Qué bueno sería que ellos sientan que a todos se les quiere por igual, que no hay preferencias. Entonces,
Cualquiera dice, no, mi papá prefiere al otro porque a mí siempre me manda a lavar los platos. Mientras el otro es el que ve televisión, mientras el otro es el que se ve la serie de Netflix. Pero a mí siempre me mandan a lavar los platos, a cocinar, a hacer oficio, a hacer mandado. Y el otro no hace nada, siempre está ahí. No hace nada, siempre está viendo televisión. Ahí de pronto se están riendo algunos. A algunos les pasa. Ahí a algunos les pasa. Entonces, ahí hubo un mal ejemplo. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Que al final hubo una enemistad. La familia, habían problemas, muchas discusiones. No se valoró a la familia. Y en vez de colaborarse entre los hermanos, entre ayudarse, entre haber un respeto, ¿verdad? Resulta que hubo un momento en que no se podían ver. Y esa enemistad demoró muchos años. ¿Por qué? Porque hay malos ejemplos. Entonces, recuerde que muchas veces nuestras conductas reflejan un poco más que lo que decimos. Y seguimos con personajes hablando de consecuencias de ser mal ejemplo. Y esos hijos que son grandes imitadores, ¿verdad? Nos encontramos con Salomón y Roboam. Y usted puede decir, ¿cómo? Salomón, con tremenda sabiduría. Salomón, no, un hombre respetado, un hombre admirado, un hombre querido. No, un hombre que... Salomón, tanta sabiduría, ¿qué mal ejemplo puede dar? No, eso es imposible. Bueno, Salomón, sí, el señor Salomón, sí, el de la sabiduría, el del respeto. Hubo un momento en donde cayó en la idolatría y permitió que sus esposas lo apartaran del propósito, de los mandamientos, de lo que Dios le había establecido. Qué bueno, padre de familia, tú que me estás viendo a esta hora. Y Dios te ha dado un discernimiento, Dios te ha dado algo maravilloso. Qué bueno que tú que ves a tu hijo, ¿verdad?, puedas proyectarlo a él en algo especial, que Dios le ha dado algún propósito o algo. Y qué bueno que puedas cuidar ese propósito. Qué bueno que puedas velar por tu hijo y tú digas, no, pero mi hijo, tú puedas decir, padre de familia, hablando en la parte cristiana, tú puedas decir, no, mi hijo tiene dotes de música, le gusta la batería, le gusta el piano, es un gran evangelista, es una gran cantante, un gran predicador, le gusta el área servicial, siempre le gusta estar sirviendo a todos. Y qué bueno que tú puedas ver eso en tu hijo y tú puedas cuidar eso para que ese propósito se cumpla. Que si tú ves que ese hijo por compañía, malas compañías, y a la hora de tomar decisiones usted ve que se va desviando, qué bueno que usted esté ahí, que Dios le ha dado ese propósito, que usted sabe que Dios tiene un propósito especial, usted vuelva y lo pueda volver a ubicar, guiado por Dios. Dios le dé la palabra, Dios le dé el momento para que nuevamente su hijo, su sobrino, el cuidador pueda estar y nuevamente pueda estar en línea al propósito que Dios tiene. Y a pesar de la sabiduría de Salomón, se apartó de esos mandamientos, ese propósito. Y su hijo Roboam, al subir al trono, ¿qué hizo? Hubo un mal ejemplo, dos cosas, ¿verdad? Que vio arrogancia, falta de sabiduría. El señor Salomón tenía mucha sabiduría, ¿cierto? Y el ejemplo y sus hijos deberían también ser sabios al ver a su padre. Pero Roboam le faltó sabiduría. Parece ilógico, ¿verdad? Pero sí, lo que llevó a la división de Israel. Se dividió en dos, la influencia que tuvo, situaciones difíciles. Entonces,
las decisiones que Salomón tomó, porque hay decisiones, padres, que no solamente te van a afectar a ti, también van a afectar a tu esposa o la esposa. Hay decisiones que van a afectar a tu esposo y sobre todo van a afectar a tus hijos. Entonces, no tome decisiones, como decimos nosotros coloquialmente, no tome decisiones en caliente, airado. Piense las cosas, tome las cosas con calma, con tranquilidad. No se deje llevar por malos consejos, porque mire, no todo el mundo sabe dar un buen consejo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero no todo el mundo sabe dar un buen consejo. Y si ese que le está dando el consejo, usted sabe que ha dado un mal ejemplo, ¿para qué recibir ese consejo? ¿Verdad? No todos saben dar un buen consejo. Entonces, hubo una mala decisión en las decisiones de Salomón. Todo por esto, por el mal ejemplo. Entonces, qué bueno siempre pedir la dirección de Dios, la búsqueda de Dios, para que Dios sea guiando en nuestros pasos, para que Dios sea quien trabaje en nuestra vida, para seguir siendo y poder seguir siendo ese ejemplo que muchos a seguir, sobrinos, nietos, ¿verdad? Siga ese ejemplo a seguir. Entonces, ¿les parece o no les parece importante esto que estamos hablando? ¿Cómo les ha parecido esto? ¿Será o no importante hablar de esto? Porque sí, trae consecuencias muy grandes. Trae situaciones difíciles. Y ya les he mostrado todos estos ejemplos bíblicos de lo que es las consecuencias de un mal ejemplo. De lo que es pensar, a veces nosotros pensamos por la negligencia, por la indisciplina. Pero eso que se van levantando es también un reflejo en nosotros, ¿verdad? También de nuestras conductas, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos. Anteriormente ya pues casi eso no se ve, pero anteriormente los niños jugaban al culto, ¿verdad? No sé si usted jugó al culto. Los niños jugaban al culto y algunos decían, no, yo soy el pastor, o yo soy la esposa del pastor, y decían, no, yo soy el líder de los jóvenes, de música. Y los niños, porque veían, imitaban lo bueno. Y qué bueno que tengamos esa mentalidad y que Dios nos cree esa necesidad de siempre ser un buen ejemplo, para que esa generación que se va levantando pueda ver ese ejemplo. Porque mire, en la Biblia hay un relato, una frase, y es que hubo un momento en donde se levantó una generación que no conoció a Dios. Se levantó una generación, no fue ni uno ni dos, una generación que no conoció a Dios. Póngase a pensar en eso. ¿Y qué ejemplo le estarían dando? ¿En dónde estaría la mentalidad de esas personas? En donde esta generación que se levantó no sabía, no entendía lo que Dios había hecho. Entonces, ahí hubo un mal ejemplo. Ahí hubo, no sé qué pasaría, que el concepto cambió, pero hubo una generación que no conoció a Dios. A diferencia de situaciones que a los niños se les enseña desde que están pequeños. En Israel les enseñan Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y él va creciendo, hasta poder queda sembrado en sus pensamientos todo eso.
Porque es cuestión de eso, de ejemplo, de las conductas, que nos vean. Y hay unas consecuencias, ¿verdad? Que las traje aquí, de pronto algunos las quiera apuntar ahí, las quiera escribir. Hay unas consecuencias de un mal ejemplo, ¿verdad? 1, desobediencia y rebeldía. Cuando hay un mal ejemplo, por lo general, los hijos llega un momento en donde son desobedientes, son rebeldes, y a veces se escuchan comentarios de los padres: es que no me quiere respetar, no me quiere respetar. Pero, padre, ¿cómo te estás ganando ese respeto? ¿Verdad? ¿Te lo estás ganando con un buen ejemplo? ¿O qué está viendo ese hijo para ser desobediente, para ser rebelde? Porque hubo un momento en donde no se corrigió ese mal comportamiento. Y entonces ese hijo toma actitudes desobedientes, toma actitudes rebeldes. ¿Por qué? Porque no se establecen límites claros. Y qué bueno cuando esa plastilina está blandita. Qué bueno poder establecer límites claros. ¿No les parece? Poder establecer límites claros. Por ejemplo, volvamos un poquito a lo que hemos hablado de estos personajes bíblicos. En el caso de Elí, sus hijos Omni y Fines abusaron del poder, ¿verdad? Porque no había un padre que hiciera una corrección firme, que se les parara firme, que les dijera las consecuencias de sus acciones. No hubo ese padre que les dijera algo, que ellos entendieran que lo que estaban haciendo estaba mal. No lo respetaron. No lo respetaron. Entonces, ese es el primero, lo puede anotar: desobediencia y rebeldía. Segundo, los valores morales disminuyen. Disminuyen los valores morales. El mal ejemplo en el hogar, ¿verdad?, lleva a una pérdida de principios éticos. El respeto, el amor en la familia, ¿verdad? Se es deshonesto, se es violento, y todo se quiere solucionar gritando. Entonces se pierden los valores, se pierden esos principios, ese fundamento. Los padres no respetan a sus hijos, y mucho menos, ¿verdad? Como leíamos hace unos minutos, los hijos ya no respetan a los padres, en donde no se sabe ni quién es el papá ni quién es el hijo. Tercero, un impacto negativo en relaciones familiares. Todo esto es lo que venimos hablando. Los hijos pierden el respeto. Mientras se intenta luchar para que se mantenga la autoridad, y el padre quiere infundir autoridad desde los golpes, desde la gritería, y no se logra así. No funciona así. Entonces, en el caso de Elí, por ejemplo, al no imponer una corrección adecuada, al no generar ese respeto, lo perdió. Perdió el respeto, perdió a sus hijos, perdió el ejemplo de todos. Y cuando de pronto él intentó hacer algo, ya era demasiado tarde. Consecuencias intergeneracionales. A veces usted piensa que lo que usted, padre de familia, hace no afecta en las demás generaciones, pero sí. Porque muchas veces, si usted, así como hace la crianza, la respectiva crianza de su hijo, y tienen esos patrones, ¿verdad?, de creencias centrales negativas, en donde la niñez, ese niño va creciendo y de pronto va viendo a ese padre que la manera como resuelve los problemas a través de los golpes, a través de la gritería,
pues ese mismo hijo, al ver eso, puede que a sus hijos también les enseñe de esa manera. Y eso va pasando como la carrera de relevo en los Olímpicos. Así va pasando, hasta que haya alguien que lo corte. Pero sí trae como consecuencia situaciones difíciles y complicadas. Entonces, para ir cerrando esta noche, estas consecuencias traen algo más difícil todavía. Y es que hay una destrucción en la unidad familiar. Cuando hay un mal ejemplo, el ambiente es pesado. Muchos no se hablan y hoy en día, pues por la tecnología y todo, cada quien está en su cuarto con su teléfono. Ya no se va al cuarto de la mamá o del papá, se manda un mensaje. Y están ahí al ladito y se manda un mensaje. O están ahí, se llama por WhatsApp, se llama y están ahí al lado. Pero ya no hay esa comunicación face to face, ¿verdad? Y están ahí mismo. Entonces, las consecuencias del mal ejemplo trae eso. Se destruye la unidad familiar, ya no hay esa comunicación, ya no hay ese respeto, ya no hay esa integración en la familia, al disfrutar, a tener calidad de tiempo, que ese hijo vaya creciendo y recuerde que cuando ya tenga 20, 25 años, que tenga 40, 50 años, él pueda enseñarle a sus hijos y decir, oye, mi papá, hubo un tiempo en donde yo me acuerdo, hicimos estos momentos, recreamos esto, y va a afectar de manera positiva en ese hijo. Entonces, qué bueno poder aprender esto, que nos ayuda a ser mejores personas, no solamente a ser mejores creyentes, mejores cristianos, no, también nos ayuda a ser mejores personas, a valorar a la familia, porque a veces pensamos que siempre van a estar con nosotros, pero no, el tiempo va pasando y llegará un día en donde lastimosamente no estarán. Pero qué bueno que quede en la retina, en la memoria, de que se disfrutaron buenos momentos en familia. El tiempo es tan corto. La gente dice, no, pero yo recupero mi tiempo, yo el tiempo lo recupero. No, me da mucha pena decirte, pero qué pena. Pero el tiempo no se recupera. Ya lo que pasó, hicimos situaciones o positivas o negativas, se aprendió de los errores, de situaciones que pasaron, pero ya el tiempo no se recupera. Entonces por eso es que bueno que el tiempo lo puedas valorar. Por ejemplo, aquí has estado conmigo y hemos hecho calidad de tiempo, hemos aprendido algo. Tú no has aprendido algo, yo he aprendido algo. Hemos aprendido algo. Y esto nos ayuda a que podamos trabajar en ser mejor en nuestra familia, a nuestros semejantes. ¿Para qué? Para que vean un buen ejemplo. Para que vean un buen ejemplo. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad? Que nuestro Dios. Que Jesús, que este Dios tan maravilloso que si al hablar de la dinámica del amor, Él siempre estará arriba, ese amor, porque a veces nosotros pensamos, no, pero es que yo lo amo, pero no, la Biblia dice que antes de nosotros amarlo a Él, ya Él nos había amado primero hace mucho tiempo. Entonces, qué bueno que no lleguemos al final de estas consecuencias de un mal ejemplo. Qué bueno que podamos en el camino poder dar un giro de 180 grados y poder cambiar la historia de vida y no de pronto cometer situaciones que después nos vamos a lamentar, que después vamos a decir, no lo debía hacer, ¿qué me pasó? ¿Qué hice? Una lástima, no lo debía hacer, pero ya se hizo. Y a veces es difícil ver llorar a padres porque una mala palabra que se le dijo mandó a su hijo
directo a caer en las drogas, en el alcohol, porque ese hijo sintió que con esa palabra, con esa expresión, sintió que su papá ya no lo quiere, que su mamá no lo quiere. De pronto ese hijo se pierde en malas amistades, en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en circunstancias muy difíciles que después se lamentan. Muy caro. Cuéntenme, ya vamos cerrando a esta hora. Cuéntenme qué les ha parecido. Escríbanme ahí en sus comentarios. Hemos aprendido algo. De pronto a los que llegaron un poquito tarde, invitarles a verlo nuevamente. A los que de pronto van a ver esta grabación después, déjenme ahí en los comentarios que si tienen algún aporte, algo que quieran apuntar, alguna experiencia, ¿verdad? Porque hay padres ahí que tienen experiencia sobre la crianza hacia sus hijos, algo que les haya quedado con respecto a este tema. Ahí estaremos interactuando en los comentarios, ahí en la cajita de comentarios. Invitarles a que, si no nos han seguido este contenido de edificación cristiano, usted pueda también seguirnos. Y que el objetivo de esta reflexión esta noche es poder trabajar un antes de, poder ponerle freno para que no sea una consecuencia de un mal ejemplo que después se pague muy caro. Así que agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Gracias por quedarse hasta el final, los que iniciaron. Gracias a los que se conectaron después del intermedio, los que se están conectando y quieren volverlos a ver. Bueno, gracias, de verdad gracias, y que esta palabra, esta reflexión nos quede para aprender, ¿verdad? Para aprender y seguir creciendo, no solamente como cristianos, que también es importante, pero seguir creciendo en el amor hacia nuestro prójimo, que es muy importante. Así que bueno, vamos cerrando. El Señor Jesús les bendiga a todos que tengan una linda noche, que sea un feliz resto de semana, que Dios les bendiga de una manera especial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.